Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. En el programa Sin Distancias vamos a hablar hoy de literatura dentro de la Facultad de Filología. El título de este programa es Leopoldo María Panero, Los límites de la palabra poética, un libro editado por Tirant Humanidades. Tengo presente en esta charla, en este coloquio, a los profesores que van a participar en este programa. Daré el nombre primero de Clara Martínez Cantón, que es profesora de Literatura Española en la Facultad de Filología, en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura. Clara, un saludo y gracias por proponer este tema tan interesante como es sobre el papel, ya sobre la voz, sobre la obra de Leopoldo María Panero, un poeta necesario. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. También está con nosotros el profesor Javier Huerta Calvo. Un saludo, profesor. Buenos días. El profesor Huerta Calvo es catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid. Es presidente de la Asociación Amigos Casa Panero, situada en Astorga, el lugar donde proceden la saga de los poetas Panero e hijos. También muchas gracias por la participación. También participan en este espacio Sergio Santiago Romero. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Es investigador en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filología, en el Departamento de Literaturas Hispánicas. Y también nos acompaña en este programa, vuelvo a repetir, dedicado a la figura de Leopoldo María Panero, el profesor Javier Domingo, que es investigador en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Filologías Hispánicas. Un saludo. Hola, buenos días, Miguel. Bueno, para iniciar un poco la conversación que vamos a tener, quiero dar unas breves notas de Leopoldo María Panero. Leopoldo María Panero, nacido en 1948, muerto en 2014, es un poeta, se le adscribe siempre al grupo de los novísimos. José María Castellet incluye en este libro 9 poetas novísimos, editado en 1970, una antología de poetas del momento, 9 poetas renovadores de la poesía de la época. Con él, con Leopoldo María Panero, va unida siempre la palabra maldito. Se dice que es el último poeta maldito. Poeta transgresor, original, con una personalidad singular. Hijo del también poeta Leopoldo Panero, de la generación del 36, en su trayectoria vital se sitúa siempre haciendo ejercicios de equilibrismo entre la locura, los excesos y la lucidez que aporta la poesía. También narrador y traductor, nos encontramos ante un libro, un estudio necesario, Los límites de la palabra poética, editado por Tirant Humanidades y dedicado a Leopoldo María Panero. ¿Cómo surge la idea de recopilar estudios sobre Leopoldo María Panero en este libro, profesor Javier Huerta Calvo? Bueno, el libro surge en torno a las actividades que la Asociación de Amigos de la Casa Panero viene haciendo desde hace ya algunos años. La idea nuestra es preservar el legado aparte de los Panero, de otros intelectuales, escritores, músicos relacionados con Astorga y que van a tener su estancia en la Casa Panero en este momento que se está musealizando además la casa, ¿no? Entonces, por lo pronto, nosotros siempre organizamos un congreso, un simposio, una reunión en julio y hasta ahora llevamos 4, si no cuento mal. Una dedicada a Juan Luis Panero, esa fue la primera. Otra dedicada a César Vallejo, que tuvo muchísima relación también con la figura del padre, Leopoldo Panero. Otra sobre narradoras españolas de posguerra, que fue el año pasado, a raíz de que se publicara la edición de los cuentos de Felicidad Blanc, la viuda, la esposa de Leopoldo Panero.
Y este año, luego podemos hablar si queréis, pues teníamos previsto organizar un congreso sobre los novísimos. Entonces, el segundo congreso que organizamos hace, si no cuento mal, 4 años, si no me corregís, pues fue sobre la figura de Leopoldo María Panero, que efectivamente, como tú has dicho, es un poeta muy original, transgresor, maldito, pero es muy leído. Es uno de los poetas, yo creo, más leídos, por no decir el más leído, de toda su generación, ¿no? Y la figura de él pues se ha suscitado una bibliografía enorme y la idea de esto, pues la acogida que tuvo el Congreso, ¿verdad? Con las ponencias que se recogen en este libro, que lleva el mismo título del Congreso, Leopoldo María Panero, Los límites de la palabra poética, pues da una idea de de cómo en general los paneros siguen llamando mucho la atención de la crítica, pero en particular el que más, Leopoldo María. Profesor Huerta, ¿podría hablarnos un poco de la relación de los Panero con Astorga? Bueno, en todos yo creo que la imagen es conocida, la de la película El desencanto de Jaime Chávarri, en el que ya una vez muerto el padre, Leopoldo Panero, veíamos en su casa, en la finca, a la madre, Felicidad Blanc, con los 3 hijos. Y bueno, hay una relación, yo creo, directa en el imaginario, ¿no? Al menos sucede con muchos escritores, ¿no? Adscribirlos a un lugar, a una zona determinada. Efectivamente, los Panero llenan prácticamente pues todo la literatura del siglo XX, ¿no? Porque el mayor de la saga, que es Juan Panero, nace en 1908 y su hermano Leopoldo, que luego alcanzaría mayor fama porque Juan murió muy joven, víctima de un accidente de automóvil en 1937, pues ya empieza ahí la saga con 2 poetas muy destacados, ¿no? Juan pues murió en Agraz y claro, pues no pudo realmente realizar lo que parece que llevaba dentro, que es un poeta muy interesante, ¿no? Está aquí Sergio Santiago, que realizó una magnífica edición crítica del único libro que llegó a publicar este poeta, que se llama Cantos del Ofrecimiento. Después viene la figura del padre, que es una figura de un poeta importante, sobre el cual recayó, pues, a mi modo de ver, injustamente, la etiqueta de poeta franquista, poeta del régimen, a raíz de su enfrentamiento con Pablo Neruda en 1953, enfrentamiento literario, que fue la publicación de la famosa carta perdida a Pablo Neruda, el canto personal. Y naturalmente a la mala imagen de Leopoldo Panero contribuyó también la película a la que has hecho referencia, El desencanto, de Jaime Chávarri, que es una película estupenda, yo creo que es una obra maestra de lo que se llama el cinéma vérité, ¿no? Lo que llaman los franceses, pero que realmente da una imagen muy distorsionada del padre, ¿no? Es una especie como de matar al padre, ¿no? Que es algo muy propio, por otro lado, de esa generación. Panero muere en el año 1962, de modo que no le da tiempo tampoco a hacer lo que otros hicieron, mucho más vinculados y comprometidos con el régimen, ¿no? Que es el descargo de conciencia, y llegamos así a esa fecha, 1975-1976, en que se rueda El desencanto en Astorga, y a partir de ahí ya hay un antes y un después. Efectivamente, Astorga quería mucho a los Panero hasta ese momento, pero a partir de entonces se produce un divorcio entre la ciudad y estos que consideraba sus hijos ilustres. Y ese divorcio todavía, digamos que hay secuelas, ¿no? Realmente lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, pues yo creo que lo que el espíritu fue mismo de la transición, ¿no? La conciliación de los extremos que fueron algún día, ¿no? En la certeza de que la literatura, pues, y en este caso la poesía, es muy superior a la política. Y esta es lo que hemos hecho, ¿verdad? También los propios hijos de Panero, que le sobrevivieron, pues han hecho también, yo creo que un acto a veces tácito, otras veces
más explícito de arrepentimiento, ¿eh? Y la vuelta de Michi, el menor, a Astorga lo demuestra. Él fue a morir a Astorga, ¿eh? Y Leopoldo María, pues están sus cenizas a su manera también, ¿no? Es decir, que hay una especie como de reconciliación con la figura del padre, y esto ha sido posible gracias a la palabra poética, sorprendentemente. Yo, el punto de referencia es el compañero de juegos mío era Leopoldo. Y de pronto ese tipo se convierte impuesto creo que por la familia o por X, eso habría que hablarlo muy lentamente. Mi compañero de juego se convierte en un ser raro. Incluso para mí, es decir, raro. Es la discusión continua, son los gritos, los portazos, el alcohol mal digerido, etcétera, 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 ¿no? Clara, ¿qué encontramos en este libro? ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, pues en este libro hemos tratado de abarcar los grandes centros de interés que suscita la obra del poeta. Así, por eso el primer bloque comienza precisamente con el malditismo, ¿no?, que ya nombrabas al principio y que es de las cosas más llamativas que siempre se dice cuando se habla de Leopoldo María Panero. Bueno, Verlaine relacionaba el malditismo con un genio creador desbocado, provocador, y que hacía destacar al autor en vida y tal vez no reconocerle todo su genio y a la vez alejarse de la sociedad, ser un incomprendido. Y así se relaciona por eso con genios creadores sobresalientes, pero con vidas muy desorganizadas y con tendencias a la autodestrucción. Y bueno, esta tendencia a la autodestrucción se puede ver perfectamente en Leopoldo María Panero, ¿no?, porque es un ejemplo perfecto este mito del malditismo, porque se mezclan en su vida alcoholismo, drogas, depresión, incluso intentos de suicidio. Y por supuesto, y como otra cara de la moneda, y que es la que más interesa aquí, no tanto lo personal, sino como la obra poética, una manera de expresarse culta, porque había tenido una educación de lujo, ¿no?, llena de referencias y a la vez escatológica, rozando, como señala uno de los estudios de esta primera parte, la marranada. De este primer bloque, por ejemplo, tenemos un estudio de Tuablesa, que es uno de los grandes estudiosos, si no el mejor, de Leopoldo María Panero, que conoce su obra en profundidad. Tenemos un segundo bloque también que relaciona la obra de Leopoldo María Panero con la de su familia, con la de esa caterva infiel de los Panero que decía Neruda. Son relaciones problemáticas de amor, de odio, sobre todo con su padre, ¿no? La figura del padre es siempre muy importante y a él dedica varios poemas. También se estudia en esta parte cómo estas relaciones han sido recogidas en el cine, sobre todo en El desencanto y sus secuelas. Bueno, de todas estas relaciones, de todas formas, el que más sabe, como ya ha introducido aquí, es Javier Huerta Calvo. Y por último tenemos una tercera parte que se dedica, digamos, a los alrededores de la obra de Leopoldo María Panero. A los alrededores en el sentido de la obra no poética, porque como ya indicabas al principio, Leopoldo María Panero es también autor de cuentos, de 14 cuentos, y también tiene una faceta muy interesante como traductor. Jorge Braga aquí nos habla, por ejemplo, de sus traducciones, que él mismo llama perversiones, y Javier Domingo en esta parte tiene un estudio sobre las relaciones intermediales en su poesía, cómo se relaciona con la pintura en esta ocasión. Y cierra el libro otro gran nombre en el universo panero, que es J. Benito, el escritor de El contorno del abismo, que es una biografía de Leopoldo María Panero que escribió en vida del poeta. Muy bien, Clara, nos has hecho un panorama, yo creo que interesante para acudir al libro, que es lo interesante siempre también. El primer bloque de estudios se titula El poeta entre lo novísimo y lo maldito. El malditismo, Leopoldo María Panero, como dije antes en la introducción, siempre está asociado a la locura. ¿Qué hay de verdad y qué hay de imagen poética o mítica en esta? ¿Cómo se deslindan las dos vertientes? ¿Y cómo se refleja esto en la escritura, que es lo que nos interesa? Es una pregunta que va dirigida a Sergio Santiago. ¿Qué nos puedes decir, Sergio? Bueno, yo diría que ahora que tenemos la suficiente perspectiva como para analizar esta cuestión, que podemos llegar a la conclusión de que el malditismo, esta aureola de
de malditismo ha tenido efectos tanto positivos como negativos para Leopoldo María Panero. Por un lado, le ha hecho más visible que a otros poetas de su promoción. De hecho, hoy no identificamos tanto a Leopoldo María con los novísimos cuanto con un poeta del malditismo, de la poesía drogada, de la poesía sobre la locura. Por tanto, le ha dado como individualidad y diferencia, pero por otro lado ha hecho que el personaje sea mucho más conocido que la obra y que cuando la obra se conoce, muchas veces solo se conoce esta parte, ¿no? La de la poesía drogada, la poesía de la locura, cuando, como decía ahora mismo Clara, existen muchas más cosas en la poesía de Leopoldo María Panero, porque es un poeta cultísimo que tiene, a pesar de toda esta verborrea con la que muchas veces nos trata de epatar, tiene un manejo delicioso del verso, ¿no? Y tiene una gran capacidad para trascender este ámbito tan culturalista y llegar a tocar la experiencia más profunda del lector. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues más allá de todos los mitos, de lo que no hay ninguna duda es que Leopoldo María Panero fue un alma atormentada, extenuada por una juventud de excesos, ¿no? de un enorme afán de vivir al límite, ¿no? Y sin duda en su poesía encontramos algunos de los mejores ejemplos de esa experiencia vital en los límites, ¿no? Escatológica, pero también en el otro sentido, en el sentido de los límites, ¿no? Creo que Leopoldo María Panero es casi el Ginsberg español, y que un poemario como Así se fundó Carnaby Street, que es del año 70, es casi la transposición al español del Aullido de Ginsberg, ¿no? Que es del 56. Si pensamos en un poema como La canción de amor del traficante de marihuana, pues quizás nos encontramos con uno de los ejemplos más logrados de cómo tratar de transponer con palabras, y palabras muy hermosas, la experiencia de contacto con los estupefacientes y con los fármacos psicoactivos, ¿no? Y un libro como Los poemas del manicomio de Mondragón, que es del 87, pues quizás es el gran poemario en español sobre la locura y sobre la esquizofrenia, ¿no? No es de este libro, pero vamos a escuchar ahora el poema El circo, que pertenece a Narciso en el acorde último de las flautas, y ahí vamos a encontrar una auténtica teatralización de la enfermedad mental, una puesta en escena de la vivencia del enfermo mental, ¿no? Lo vamos a escuchar en la voz de la actriz Sara Moreno, y creo que es un buen ejemplo de cómo Leopoldo María Panero trabaja con estos materiales tan complicados, ¿no? Cómo reflejar la vivencia de la esquizofrenia en un poema. El circo. Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma, lanzando gritos y bromeando acerca de la vida. Y no sé sus nombres. Y en mi alma vacía escucho siempre cómo se balancean los trapecios. Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma, contentos de que esté tan vacía. Y oigo en el espacio sonidos, una y otra vez el chirriar de los trapecios, una y otra vez. Una mujer sin rostro canta de pie sobre mi alma. Una mujer sin rostro sobre mi alma en el suelo. Mi alma, y repito esa palabra, no sé si como un niño llamando a su madre a la luz, en confusos sonidos y con llantos, o bien simplemente para hacer ver que no tiene sentido. Mi alma es como tierra dura que pisotean sin verla caballos y carrozas y pies, y seres que no existen y de cuyos ojos mana mi sangre hoy, ayer, mañana. Seres sin cabeza cantarán sobre mi tumba una canción incomprensible, y se repartirán los huesos de mi alma. Mi alma. Mi hermano muerto fuma un cigarrillo junto a mí. Qué mejor ejemplo que escuchar en la voz de esta actriz, desde luego, el poema de Leopoldo María Panero. Vamos a ir avanzando un poco sobre el libro, repito, que se llama Leopoldo María Panero, Los límites de la palabra poética, editado por Tirant Humanidades. El segundo bloque trata las relaciones de Leopoldo María Panero con su familia.
ya ha salido aquí en la conversación, complicadas, relaciones de amor-odio. A ese respecto, quizás el documental más conocido sea la famosa película de Jaime Chávarri, El desencanto, a la que ha hecho relación también el catedrático Javier Huerta, porque yo creo que retrata no solamente esa familia, por supuesto, la familia de los Panero, pero era un declive, un cambio de época también en el que se ve reflejada una sociedad. En esta película, El desencanto, se dan a ver unas relaciones de familia viciadas. Digo viciadas cuando menos. Cuenta además con varias secuelas. Estoy recordando Después de tanto tiempo, de Ricardo Franco, que fue en los años 90, no sé si en el año 94, no recuerdo bien, pero me quería centrar. ¿Cómo ha afectado esta imagen a la recepción de la obra de los Panero? ¿Se ha creado realmente un mito, para bien o para mal, de los Panero? Y es una pregunta que dirijo a Javier Domingo. Javier, ¿qué nos cuentas? Sí, como dijo antes Javier Huerta, El desencanto supone un antes y un después para la propia trayectoria vital y literaria de todos los miembros de la familia, pero yo creo que sobre todo en lo que supone un antes y un después es en la recepción de la obra de los mismos por parte del público y de los creadores. Y este es un punto, yo creo, especialmente atractivo de lo que llamamos la saga Panero o el mito de los Panero, y es la cantidad de obras de diferentes géneros, de diferentes ámbitos artísticos que hay sobre ellos. Acabas de mencionar El desencanto y la secuela, pero también podemos mencionar canciones. Hay un disco entero de Enrique Bunbury dedicado a musicalizar poemas de Leopoldo María. También una canción famosísima de Nacho Vegas en honor a Michi Panero. Hay novelas sobre la familia, Jardín Perdido, de Andrés Martínez Oria, o Los últimos días de Michi Panero, de Miguel Barrero. Numerosos poemas de la época y posteriores, de Luis Rosales, de Antonio Colinas en su último libro, incluso una obra de teatro del propio Javier Huerta, en el que, a partir de versos de los diferentes autores de la saga, teatraliza un poco esas relaciones que se establecieron entre ellas. Éramos tan felices, carta al padre, se llama esta obra. Entonces yo creo que sí, efectivamente, la película y todos estos otros componentes del entramado textual panero ha contribuido sin duda, ha mediatizado la recepción de sus obras. Yo creo que cuando nos enfrentamos a la obra de los Panero, aunque desde luego se puede hacer desde un punto de vista individual, sin duda enriquece esta lectura intermedial a partir de todos estos elementos, que, como decía, es uno de los atractivos principales que nos presenta, ¿no? Y no es algo tampoco muy habitual en poesía, ¿no? Encontrarnos con esta saga. En esta parte segunda, en el que se abordan precisamente todos estos puntos, hay varios artículos que yo creo que son de enorme interés a este respecto, ¿no? Tenemos varios textos sobre las apariciones cinematográficas de Leopoldo y sobre la propia película del desencanto, donde se ve muy bien cómo Leopoldo María Panero fue construyendo ese personaje cinematográfico que luego también construye a través de sus textos y que sin duda es uno de sus mayores atractivos. Hay también un artículo de Javier Huerta Calvo sobre Leopoldo María Panero, Nueva carta al padre, en el que estudia las relaciones textuales entre Leopoldo Panero padre y Leopoldo María Panero hijo, que yo creo que también es muy interesante en el sentido de que demuestra que la saga Panero funciona no solo en El desencanto, no solo en otros documentales o películas, sino que ellos mismos en sus propias obras poéticas estuvieron trabajando ese mito y estuvieron construyendo esa saga que, como digo, es un horizonte de lectura muy interesante. Y finalmente tenemos un artículo en el que se aborda este punto de vista del malditismo, Leopoldo Panero padre y los itinerarios del malditismo, de Antonio Rivero Machina, en el que analiza un poco esas vías, esos caminos diferentes pero con muchas similitudes en cuanto al malditismo como recepción de unas obras poéticas del padre y del hijo, y en el que hace un punto, una apreciación que yo creo es muy interesante para estudiar la obra de Leopoldo María Panero en concreto y el malditismo en general, ¿no? Dice: el malditismo ha de ser consciente, ha de ser ejercido activamente, aunque no necesariamente por vocación voluntaria, por el autor. Ha de formar parte de su entramado discursivo. Yo creo que es
lo que nos permite hablar precisamente de ese malditismo de la obra de Leopoldo María Panero, que ejerció en El Desencanto como uno de los actores, se puede decir así, que más destacan en la película, pero también un malditismo ejercido activamente en su obra poética, que al final es lo que nos interesa aquí y lo que nos ha interesado más en este libro. Precisamente a raíz de esto que estaba comentando Javier Domingo sobre las relaciones entre los distintos miembros de la saga, hemos preparado un corte con fragmentos de poemas de varios de ellos, ¿no? Se va a escuchar en este audio como de un poema original que es el Epitafio de Leopoldo Panero, que nos va a leer la actriz Paula Solís. Se establece un diálogo entre el padre y los hijos. Vamos a escuchar también un fragmento de La carta al padre, que es glosa a un epitafio de Leopoldo María Panero, que lo va a leer el actor Diego Valverde. Y vamos a escuchar también una respuesta a ese poema por parte de Juan Luis Panero ante la estatua de Leopoldo Panero, que lo va a leer Marta Menéndez. Ha muerto acribillado por los besos de sus hijos, absuelto por los ojos más dulcemente azules y con el corazón más tranquilo que otros días. El poeta Leopoldo Panero, que nació en la ciudad de Astorga y maduró su vida bajo el silencio de una encina, que amó mucho, bebió mucho y ahora, vendados sus ojos, espera la resurrección de la carne, aquí, bajo esta piedra. Amó, dijiste autorizado por la muerte, porque sabías de ti como de una tercera persona. Bebió, dijiste, porque Dios estaba, Paum dixit, en tu vaso de whisky. Amó, bebió, dijiste, pero ahora espera, espera, y en efecto la resurrección desde un cristal inválido te avisa que con armas nuestra muerte florece, para ti que solo sabías de la muerte, aquí, debajo o por encima de esta piedra tú que doraste la sobrenatural dureza y el dolor sobrenatural de los edificios desnudos. ¿En qué es perspectiva, dime, acoger la muerte? En la mesa de disección, tú que danzaste enloquecido en la plaza desierta, tropezando, hiriéndote la mano en el trapecio del silencio, en pie contra las hojas muertas que se adherían a tu cuerpo y contra la hiedra que tapaba obsesivamente tu boca hinchada de borracho. Danzaste sin espacio, caído, pero no quiero errar en la mitología de ese nombre del Padre que todos nos falta, porque somos tan solo hermanos de una invasión de lo imposible. Sin embargo, para la historia ya eres cristiano viejo, caballero de Astorga, esposo inolvidable, paladín de los justos. Y también en todo eso hay algo de verdad. Sin duda, eras un tipo raro y bien curioso. Rojo para unos, amigo de Vallejo, condenado en San Marcos, y azul para los otros, amigo de Foxá, poeta del franquismo. La caterva infiel de los Panero, los asesinos de los ruiseñores, que airadamente escribió Neruda. Y tu final, gordo y escéptico, con tus trajes ingleses que tanto te gustaban, y tu whisky en la mano, trabajando para una compañía norteamericana. Y años después, canonizados en revistas y libros, excepto la alusión de Macri, números de homenaje, y las calles de Leopoldo Panero, y las lápidas de Leopoldo Panero, y el premio Leopoldo Panero, y el colegio Leopoldo Panero, y tu efigie, entre otras ilustres, en los muros solemnes del Ateneo. Y por fin, esta estatua de Leopoldo Panero, que contemplo en un helado atardecer, mientras llueve a lo lejos sobre el Teleno. Sí, en el libro hay artículos también sobre la faceta de Leopoldo María Panero como traductor y cuentista. Ya ha avanzado algo antes, Clara, pero
querría seguir un poco sobre los pasos que has dicho. ¿Cómo se valora el resto de su obra? Nos centramos en la de poeta, quizás es la más espectacular, pero yo creo que tú has comentado antes que tenía una educación y un bagaje cultural inmenso en una época en la que a lo mejor no era tan común, y yo creo que dentro de ese periodo de tiempo supuso también un camino al que no habían accedido muchos de los poetas contemporáneos en ese momento, ¿no, Clara? Pues sí, Leopoldo María Panero, como bien has dicho, había tenido una educación privilegiada y esto se refleja perfectamente en toda su obra. En la primera parte de su obra poética, quizás hasta los 80 sobre todo, encontramos además muchas traducciones y también cuentos. Tú Hablesa editó sus cuentos completos, que en realidad son solo 14 los que recoge, pero que son realmente muy interesantes. Como antes ya adelantaba, Jorge Braga, por ejemplo, en este libro tiene un estudio amplio sobre su faceta de traductor y, bueno, como Braga indica, es bastante curioso, ¿no? Y nos deja ver cómo es la personalidad también de Leopoldo María, el ver que él conocía perfectamente el latín, el francés, el alemán, el italiano, pero la mayoría de sus traducciones, sin embargo, son del inglés, una lengua que realmente no conocía muy bien y que él mismo muchas veces reconoce que él parte del inglés y casi las traducciones muchas veces son inventadas. Claro, creo que es una exageración. Lo que sí creo que Leopoldo María Panero pone el punto para que se vea perfectamente qué sucede ahí, es que el texto original, el texto en inglés, por ejemplo, que está traduciendo, no es fundamental para él. Lo que es fundamental es la lectura que él hace. Por eso él le llama perversión, es decir, son versiones de un texto original. Son casi pretextos estos textos originales y lo que hace es dar una lectura originalísima en la que muchas veces se añaden fragmentos, versos y se le cambia el sentido. Esto se relaciona mucho con los cuentos porque varios de sus cuentos son precisamente también traducciones libres, muchos de ellos de literatura de terror angloamericana que le atrae especialmente, por ejemplo, de autores como James Fitz O'Brien. Yo misma aquí trabajo sobre uno de los cuentos de Leopoldo María Panero y, bueno, destaco cómo, sobre todo, son muy interesantes de leer y atraen mucho porque son opresivos, oscuros, violentos, siempre se crea una atmósfera extraña y, sobre todo, se crea una atmósfera extraña buscando el calor de la propia casa, es decir, donde uno debería estar cómodo. Entonces, se buscan esos límites de los que antes hablábamos y que van en el título de este libro. Y esto se refleja sobre todo en un tipo de lenguaje escatológico y obsceno. El libro, vuelvo a repetir el título, Leopoldo María Panero, Los límites de la palabra poética, cierra con un epílogo realizado por su antólogo J. Benito en clave más personal y menos académica. ¿Qué actividades o estudios futuros tenéis pensados sobre este autor? Porque seguirá habiendo estudios. Profesor Javier Huerta, imagino. Sí, bueno, yo ante todo quería también felicitar a mis 3 jóvenes colegas, a Clara, a Sergio y a Javier, por el estupendo trabajo de coordinación que han llevado a cabo, que ya sabemos que un libro coordinado da muchísimo trabajo. Por lo tanto, yo creo que esto es de justicia reconocerlo así, ¿no? Y la Asociación de Amigos de la Casa Panero, sobre todo ahora que parece ser que ya se va a llevar a cabo esa musealización, como decía antes, pues va a seguir en la brecha. Este año teníamos previsto, en conmemoración del 50 aniversario de la publicación de la famosa antología a la que ya se ha hecho referencia, de 9 novísimos poetas españoles, de José María Castellet, convocar un congreso para julio, para el mes de julio, que era la única actividad que sobre este tan importante grupo que revolucionó toda la poesía contemporánea, ¿no? en el último tercio del siglo pasado. Y bueno, la pandemia pues ha evitado que nos encontráramos en
habíamos invitado a algunos de los novísimos supervivientes y más destacados, como Guillermo Carnero, a otros que quedaron fuera, como Jaime Siles, Javier Lostalé y Antonio Colinas, y tenemos la esperanza de que en el próximo año, si las cosas marchan bien, pues haríamos ese congreso internacional, porque me parece que más que la antología en sí, en la que hay poetas que verdaderamente fueron poetas casi de una sola antología y que han pasado al olvido completamente porque destacaron en otros géneros, ¿verdad? El ensayo, la novela, la traducción, pero no en la poesía, salvo tres, para mi juicio, salvo tres. Queríamos fundamentalmente, en un momento que yo creo que es bastante crítico de la poesía española y en general de la literatura, que a mi juicio es una literatura formalmente muy conservadora, ideológicamente es otra cosa, pero a mí eso me interesa menos, porque la literatura vive de las revoluciones, pero las revoluciones formales sobre todo, las revoluciones lingüísticas, ¿verdad? Y esta revolución formal la llevaron a cabo todos estos poetas novísimos, tanto los que entraron en la antología de Castellet como los que quedaron fuera, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Antonio Colinas, que el otro día, el día 14 de septiembre, pues acudió a Astorga para dar una magnífica charla sobre su experiencia de los novísimos. Y él reivindicó otra vez, aun siendo un poeta muy distinto a Leopoldo María Panero, sin embargo le tenía, por ejemplo, un cariño especial, se respetaban mutuamente y bueno, acabamos también de publicar un libro sobre Leopoldo María Panero, aprovecho aquí para darle publicidad, que también es un libro donde participan nuestros tres amigos que nos acompañan, con 15 glosas a la poesía, algunos de los poemas que se están aquí recitando por parte de los actores que se han seleccionado, pues están en ese libro comentados, glosados, ¿no? Y yo creo que es un libro pues también interesante para acercarse a la figura de este poeta tan singular que es Leopoldo María Panero, ¿no? Y en general ver sobre todo, vuelvo a insistir, lo que era el fulgor de la palabra poética, que se ha perdido, a mi juicio, o se ha perdido bastante, no vamos a decir que totalmente, pero se ha perdido. Y esto era algo que hay que reconocer que esa generación tuvo muy en cuenta, y de ahí la huella, yo creo, tan grande que van a tener en la historia de la poesía, cuando se haga una historia de la poesía meditada de estos años. Muy bien, yo quería pedir para terminar, para cerrar esta conversación, al investigador Sergio Santiago, que nos introdujera algún poema para finalizar este programa, ¿te parece? Te agradezco mucho, Miguel, la propuesta. Esto siempre es algo muy personal porque al final todos tenemos nuestros poemas favoritos. Si a mí me pidieras una recomendación, además es un brevísimo poema, los poemas de Leopoldo María suelen ser bastante largos. Creo que el mejor poema que él jamás escribió es un brevísimo texto llamado A Francisco. Lo vamos a escuchar, si te parece, en la voz de Diego Valverde, y creo que es la mejor despedida y el mejor broche para esta conversación. Suave como el peligro atravesaste un día, con tu mano imposible la frágil medianoche, y tu mano valía mi vida y muchas vidas, y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento. Pasé una noche a ti pegado como a un árbol de vida, porque eras suave como el peligro de vivir de nuevo. Pues hemos escuchado este poema, A Francisco, un poema breve de Leopoldo María Panero, y como decía Sergio Santiago, qué mejor colofón para este espacio. Un espacio que quiero agradecer a todos los participantes que han aportado su granito de arena en este libro, Leopoldo María Panero, Los límites de la palabra poética, en Tirant Humanidades. Gracias, Clara. Empiezo por Clara porque es profesora de la casa, es
es profesora de literatura española en la Facultad de Filología de la UNED, a Javier Huerta Calvo, que es catedrático de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Amigos Casa Panero en Astorga, y a los investigadores Javier Domingo en la Universidad de Madrid, en el Departamento de Filologías Hispánicas, como lo es también Sergio Santiago Romero, investigador en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filología del Departamento de Literaturas Hispánicas. Muchas gracias, y la verdad que ha sido una experiencia muy grata el dar a conocer esta labor de investigación, porque hay que transmitir, yo creo, lo que se estudia dentro de las horas que se trabaja en estos en esa investigación tan ardua, para luego darlo a conocer. Y la radio yo creo que es un elemento que puede dar a conocer, a expandir esa labor. Además de la labor que hizo Leopoldo María Panero en la radio, precisamente. Yo creo que participaba durante muchos años en un programa y siempre aportaba su toque original y sus reflexiones que daban mucho que pensar. Gracias, y espero vernos en otra ocasión en un espacio de este tipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Las niñas van cantando sha-la-la-la. No me habló